Bien, muy buenas tardes a todo el público que está conectado a la transmisión en vivo del segmento Habla con tu médico. Le saluda John Sandoval, transmitiendo en vivo desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Según la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre, en lo que va del 2025, el país va sumando 12 donantes ya fallecidos de órganos y tejidos, quienes han salvado a más de 30 personas. Actualmente, más de 6.000 personas esperan un trasplante en Perú. Asimismo, el Seguro Social de Salud ha advertido que la tasa de donación de órganos y tejidos ha descendido a solo un donante por cada millón de habitantes en comparación con años anteriores. Ante esta alarmante situación, es importante contribuir en concientizar a la población sobre la importancia de la donación como un acto voluntario, solidario y anónimo que puede salvar vidas. Para ello, nos acompaña en esta transmisión el doctor Víctor Hugo Torres Cueva. Él es médico cirujano hepatopancreatobiliar y trasplante del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, ex gerente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ex director nacional de trasplantes de salud y profesor de cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, a quien damos una cordial bienvenida a este segmento. Bienvenido, doctor. Es gracias al Colegio Médico a través del Consejo Regional Tercero para invitarnos a participar en este importante tema como es la donación de órganos. Ujú. Muy bien, doctor, muchísimas gracias también por participar y al público que está conectado le recordamos que pueden dejar cualquier pregunta o consulta respecto a este importante tema. Doctor, empezamos entonces con la donación de órganos. Para empezar, ¿cuál es la importancia de ser donante? La donación de órganos es un acto voluntario, solidario, gratuito y anónimo de acuerdo a las leyes del mundo y la ley peruana. La donación de órganos sirve para salvar vidas o mejorar la calidad de vida. Tenemos una gran cantidad de pacientes con enfermedades crónicas terminales, como son la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, la insuficiencia pulmonar, la insuficiencia cardíaca, para quienes la única alternativa de vida es un trasplante de órganos. Por ello, la donación de órganos es un acto voluntario y sumamente importante. Tener presente que la lista de pacientes cada día crece más y como ya se ha mencionado en algún momento, la tasa de donación en nuestro país es sumamente baja, 1.5 por millón de habitantes. Justamente, doctor, mencionando esa cifra, es 1 a 2 personas por millón de habitantes. ¿Por qué? ¿A qué se debe que haya tan pocos donantes en nuestro país? ¿Qué nos falta para promover la cultura de la donación? La OPS el año 2019 ha hecho un análisis de cómo abordar la problemática de la falta de donantes de órganos en el mundo. Ahí concuerdan que falta de difusión de lo que significa el proceso de donación, falta de abordar a través de los medios de comunicación, falta de comunicación a la familia en diferentes aspectos para aclarar el significado de la donación de órganos y la gran ventaja que significa esto, salvar pacientes con enfermedades crónicas terminales, como ya lo dije anteriormente, para quienes, como el caso del trasplante de hígado, trasplante de corazón, es vida. Para el caso de trasplante renal, es calidad de vida. Doctor, justamente, ¿cuáles son los órganos que podemos donar? La primera, hay que tener presente que hay donantes vivos y hay donantes cadavéricos. Los donantes cadavéricos son aquellos pacientes que tienen el diagnóstico de muerte cerebral. Hay que entender que la muerte, las personas pueden llegar a esta situación por dos razones, por muerte cerebral o por un paro cardiorrespiratorio. Cuando una persona muere con un paro cardiorrespiratorio, todos los órganos del cuerpo humano dejan de funcionar en segundos, ya que la circulación sanguínea deja de circular, no hay oxigenación y todos los órganos mueren. Cuando hay muerte cerebral, significa que el tronco encefálico y todos los demás componentes han muerto, pero eso no significa que la circulación sanguínea y la respiración puedan seguir funcionando por un tiempo corto
como es más o menos 72 horas. En ese lapso de tiempo, esta persona con muerte cerebral definido y diagnosticado por un médico, significa que es un donante cadavérico. Un donante cadavérico puede donar un corazón, dos pulmones, un hígado, dos riñones, páncreas, intestino, córneas, sumados son más de 10 órganos disponibles para poder ofertar a pacientes que necesitan un trasplante. Hablando en un idioma sencillo, podemos decir que de un donante, 10 personas pueden recuperar su vida o mejorar su calidad de vida. ¿Y bajo qué condiciones, doctor, también para extender un poquito más, digamos, lo que son los requisitos, una persona califica como donante? La donación es un acto voluntario, solidario, gratuito y anónimo. La primera condición para que una persona sea donante cadavérico es tener el diagnóstico de muerte. Una vez que un paciente es diagnosticado con esta situación de muerte, el lugar donde esté un hospital, un instituto, una clínica, comunica a los organismos encargados de la procura, donación de órganos y distribución de los órganos, como es en este caso la DITOT. La DITOT es la Dirección General de Donación de Órganos y Trasplantes del país, relacionada con el salud, quien tiene una unidad especializada que se encarga de todo el proceso de donación de órganos, igualmente en el Ministerio de Salud. Hay una organización que se encarga de visitar el lugar donde está este paciente con diagnóstico de muerte cerebral. Hecho el diagnóstico de muerte cerebral, hay que hacer la petición de la donación. La petición de la donación significa solicitar a los familiares derecho a bienes. Hay que recordar que, de acuerdo a la ley, las personas vivas somos sujetos de ley. Las personas muertas son objetos de ley. O sea, la ley puede determinar sobre el destino final del cadáver, con lo cual significaría que todas aquellas personas con diagnóstico de muerte cerebral podrían ser donantes. Pero también existen otras leyes que amparan los derechos de los vivos y de los muertos. Por lo tanto, la mejor alternativa y que se ha demostrado en el mundo es solicitar la petición de la donación de órganos a los familiares, a la madre, a los padres, a los hermanos, al esposo. Por eso es que es muy importante que si una persona quiere ser donante de órganos, dice, la decisión de donar los órganos es una decisión compartida. Esa voluntad que tiene una persona debe comunicar a sus familiares, derechohabientes, padres, hermanos, hijos, de que quiere ser donante, para que, dado el caso, que en algún momento esté en condición de muerte cerebral, pueda fluir la aceptación de la donación de órganos. Una vez que se ha producido la aceptación de la donación de órganos y se firma un documento, comienza todo el proceso en el cual viene el mantenimiento del donante. Justamente esa es la ley 31.756 que se promulgó justamente el año pasado para, bueno, a diferencia de la ley anterior, ahora la persona que expresa su voluntad de donar no puede ser cambiado ya si la familia se opone. ¿Es correcto, doctor? No, no es tan correcto. Como dije hace un momento, las leyes existen para los humanos y también para los muertos. Si bien esta ley dice que si yo en mi DNI pongo quiero ser donante, pero si mi esposa, mis hijos no quieren donar, procede la voluntad de los derechohabientes, porque el muerto ya no decide, la decisión lo toma la familia. Hay que tener presente que lo mejor es que una persona que quiere ser donante y en su DNI ha marcado que quiere ser donante, debe comunicar a sus familiares. ¿Para qué? Para que en el momento dado de la petición de la no haya este conflicto de que quiere donar, no quiere donar.
porque así como se puede coaccionar a la familia para la donación de órganos, la familia también puede reclamar por esa coacción. Ya se ha demostrado, España es el lugar, es el país donde existe el mayor porcentaje de donación de órganos. Ahí llega hasta un 41 por millón de habitantes, lo cual permite trasplantar miles de pacientes al año. Acá en nuestro país, como ya dije anteriormente, la tasa de donación es de 1,5 por millón de habitantes. Sumamente es la más baja, una de las más bajas de Latinoamérica. Por ello, lo más importante en la donación de órganos, si una persona quiere hacerlo, comunicar con su familia para que en el momento dado, si en su DNI dice que quiere ser donante, la familia acepte. También puede suceder de que en el DNI diga no, pero la familia dice Pedro, Juan o Daniela o María eran unas personas tan nobles, querían a los animales. Seguro que ellos hubieran querido que su corazón, su hígado, su pulmón dé vida a otras personas y aceptan dar la donación, a pesar que esa persona en su DNI ha puesto no. Por ello digo, para cambiar esta situación de la escasez de órganos en el país, como ya lo menciona la OAPS en su consenso del 2019, refiere que hay que abordar el tema a esta falta de comunicación, falta de información, la dación de noticias positivas, no negativas. ¿Y qué hay con respecto, doctor? Porque se habla de registrar sí o no, en cuanto a si hay la voluntad de donar o no, pero también qué sucede cuando no hay, pues, no hay- está vacío, digamos, esa respuesta y la ley puede, de alguna forma, es la voluntad expresa, digamos, no está expresa, perdón, de la persona en donar, ¿cómo se interpreta ahí? Sí, efectivamente, hay situaciones en las cuales en el DNI no figura ni sí ni no. Ujú. Como dije anteriormente, Voluntad presunta, le dicen, ¿no? la ley faculta a las personas que trabajan en el Poder Judicial a autorizar una donación de órganos. Pero eso no es lo mejor, Claro. porque esas situaciones de ir contra la voluntad de la familia o no hay un acuerdo, no ha beneficiado en el mundo que haya mayor porcentaje de donación de órganos, porque está atacando un derecho individual de la persona y de la familia en vida. Eso no es lo mejor. Lo mejor es la comunicación entre la familia del donante y la organización que se encarga de este proceso. Y eso se ha visto a lo largo de los años, que personas especializadas en obtener el consentimiento informado trabajan y siguen trabajando para que este porcentaje mejore. Ujú. ¿Cuáles son los órganos, doctor, que más se solicitan? Hay que tener en cuenta cuáles son los órganos más solicitados por orden de número en enfermedad, ¿no? La insuficiencia renal crónica terminal es un problema de salud pública. Como usted lo habrá escuchado o ha mencionado en algún momento, el mayor número de pacientes que necesitan un trasplante son el trasplante renal. Al momento hay como 6.000, 7.000, 8.000 pacientes que están a la espera, ¿no?, en diálisis, y un tercio de ellos está a la espera de un donante para trasplante renal. Siguen las córneas, sigue el hígado, el pulmón, el corazón y en menor número el intestino y el páncreas. En conclusión, la mayor demanda de trasplantes es para aquellos pacientes con enfermedades renales. Y en cuanto a tejidos, Tejidos igualmente, hay pacientes con problemas hematológicos, ¿no? Pero ese es otro tipo de tejido, ¿no? El trasplante de tejidos básicamente es un trasplante médico, la logística es diferente, ¿no? Los tejidos que se consideran de donante cadavérico son las córneas, pero para hacer un trasplante por leucemia
u otras enfermedades hematológicas, la logística es completamente diferente a la donación de órganos sólidos. Hay que diferenciar órganos sólidos, tejidos. La logística para obtener los órganos sólidos es a través de un donante cadavérico. Para el caso de tejidos, se pueden obtener de pacientes vivos. ¿Cómo son, doctor, los procesos de control sobre la donación de órganos durante y después del desarrollo de una donación? El, en un trasplante hay dos procesos, la donación per se y el trasplante. La donación inicia con la identificación, la búsqueda de un donante. Luego de la búsqueda y la identificación de un donante cadavérico que tiene el diagnóstico de muerte cerebral, que es la condición sine qua non para ser donante cadavérico, y luego de haber obtenido el consentimiento para la donación de órganos, luego de haber evaluado a ese donante que reúne las condiciones, que tiene que estar exento de enfermedades infectocontagiosas o cánceres metastásicos. Tiene criterios para la aceptación de ese donante. Una vez que ese paciente ha sido seleccionado como donante, viene el mantenimiento del donante. Ese donante que está con muerte cerebral tiene como única opción de donar sus órganos máximo 3 días, 72 horas. El cerebro y todo está muerto, el corazón y los pulmones siguen funcionando mediante el uso de un ventilador que permite que la circulación lleve oxígeno y mantenga oxigenados esos órganos para estar vitales al momento de trasplantes. Eso es el mantenimiento del donante que se hace en una unidad de cuidados intensivos hasta el momento en que son removidos. Una vez que el paciente ha sido optimizado dentro de su gravedad, sube a sala de operaciones, se produce la extracción de órganos, de acuerdo a la autorización que dio la familia. Esos órganos tienen que ser preservados para que duren un tiempo adecuado hasta que sean implantados en el receptor. Entonces tenemos la selección del paciente, el mantenimiento del donante, la exéresis o el harvesting, la recepción de todos los órganos que van a ser trasplantados, y luego viene el destino final del cadáver. Esa persona que ha fallecido tiene que ir a una sepultura exactamente como toda persona que tiene derecho. O sea, es todo un proceso en el cual hay un personal especializado que se encarga de todo este proceso. Luego viene la distribución de los órganos, ¿no? El riñón, el corazón, los pulmones, el hígado, páncreas, intestino, conos, van a ser distribuidos a los diferentes centros trasplantadores, hospitales donde existe una lista de espera de cada uno de los órganos. Cada hospital, cada instituto tiene un número de pacientes para cada trasplante. Esa lista de espera es enviada a la Dirección General de Donación de Órganos y Trasplantes, quien hace una lista única de acuerdo a los criterios de prioridad. Ese riñón, ese hígado, ese pulmón va a ser destinado al paciente que en ese momento lo más necesita, de acuerdo a unos criterios de calificación. Ujú. Justamente también para que sea compatible entre el donante y el paciente. Tiene que haber una compatibilidad de el donante con el receptor. Inicialmente, el grupo sanguíneo, ¿no? Y otros criterios más para ver los antígenos, la mejor compatibilidad. Hay criterios de selección del donante, criterios de selección del receptor y criterios para el otorgamiento de los órganos a cada paciente de acuerdo a una lista única, de tal manera que esos órganos sean distribuidos adecuada y equitativamente con una transparencia total. Ujú. ¿Quiénes no podrían ser donantes, doctor? A pesar que de repente deseen serlos, incluso puede estar expresamente ahí en el DNI,
pero a la hora quizás no califican dentro de los criterios. Un paciente que quiere ser donante y en el momento de que está con muerte cerebral tiene una enfermedad, está con enfermedades contagiosas, ¿no? Ha tenido SIDA, ¿no? Riesgo de enfermedades transmisibles o tiene un cáncer, por ejemplo, un paciente que va a ser trasplantado de hígado y tiene un cáncer abdominal metastásico, contraindicado la donación de ese órgano. Ujú. ¿Qué sucede en casos, por ejemplo, del corazón, del trasplante de corazón? Las personas que han recibido esto, ¿su vida es normal? ¿Cómo es el caso de las personas que han recibido ese tipo de donaciones? La indicación para que un paciente sea trasplantado es que esté en estadio terminal, sea riñón, hígado, páncreas, pulmón y corazón. Si un paciente tiene una insuficiencia cardíaca terminal y requiere un trasplante de corazón y hay un donante compatible con ese paciente, se lleva a cabo la cirugía, la recepción del donante y el implante en el paciente que requiere. Esa persona, una vez trasplantado, va a poder hacer su vida completamente normal, con algunas restricciones. Va a tener que tomar una medicación de por vida, que es la medicación que se llama inmunosupresión, que permite que ese órgano no sea rechazado. La inmunosupresión, o sea, va a permitir que ese órgano que no es propio del paciente pueda continuar funcionando ahí. El rechazo es un fenómeno inmunológico que va a presentarse en cualquier etapa de la vida de ese paciente trasplantado. Puede haber un rechazo temprano, crónico o tardío, o un rechazo hiperagudo que puede darse en el corazón. Son diferentes tipos de rechazo que pueden darse durante el proceso de un trasplante, pero que con la administración de estas drogas inmunosupresoras se logran controlar los mismos. Pero en todo caso, en líneas generales, doctor, una persona que ha recibido un trasplante de corazón, en este caso, para ponerle el ejemplo, tiene posibilidades o no tiene posibilidades, digamos, a que pueda vivir normalmente toda su vida. Una persona trasplantada puede hacer su vida normal, puede hacer Ujú. su trabajo, pero que tiene que tener restricciones, ¿no? Tiene que tener una alimentación, un estilo de vida saludable y una alimentación saludable. O sea, esa persona trasplantada no puede comer como comúnmente comemos muchos de nosotros en la calle, comidas no preparadas adecuadamente. Si esa persona come toma una alimentación no bien preparada, digamos de lo más simple, puede tener una diarrea. En una persona no trasplantada, una diarrea no es tan peligrosa como en un paciente trasplantado, porque las propias defensas de cada persona van a combatir ese inconveniente y por una medicación van a manejarse entre mayor o menor complicación. En un paciente trasplantado, una infección urinaria, una infección respiratoria requieren de un manejo más agresivo para evitar que ese órgano se vaya a perder o que el paciente vaya a perder la vida. Ujú. Después de estas condiciones que les estoy mencionando, esa paciente fue trasplantada por, digamos, el paciente a los 12, 15 años, puede desarrollar su vida normal, continuar con sus estudios, llegar a trabajar, formar una familia sin mayor problema. Ujú. Con respecto, doctor, a, bueno, a la ley en cuanto a que cuando una persona se considera ya fallecida, ¿en qué situaciones se considera de tal forma? Usted mencionó muerte encefálica. También hay por paro cardíaco. Sí, como repito, una persona puede morir por dos causas, Ujú. por paro cardíaco o por muerte encefálica. ¿Qué es igual a muerte cerebral? Cardíaco va a llegar por diferentes circunstancias, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, septicemias o alguna otra enfermedad que descompensan, hace un trastorno de varios órganos y al final puede tener un paro cardíaco y el paciente muere inmediatamente, todos los órganos van a dejar de funcionar. Una persona con muerte cerebral puede ser por un accidente cerebrovascular.
ruptura de un aneurisma grave en el cerebro que condiciona un coma profundo que le lleva a la muerte cerebral, o una bala, ¿no? Un accidente, una muerte violenta por bala que le cae en el cráneo, daña todo el cerebro y produce muerte cerebral, o eh, una, un traumatismo encefalocraniano. En estas condiciones, el paciente se deteriora cognitivamente, pierde la conciencia, hay un deterioro de parte cerebral y llega a un nivel que se considera como muerte cerebral. En esas condiciones, el paciente está muerto legalmente. El corazón sigue funcionando, los pulmones siguen funcionando por un corto tiempo. Para hacer un ejemplo muy grotesco, como vemos, el organismo realiza todas sus actividades, funciona, la persona camina, habla, come, corre, porque el cerebro maneja todas esas funciones. Entonces, una persona va a correr rápidamente, lentamente o medianamente. Usted prende un carro, prende el motor, le imprime una velocidad, apaga el motor, pero el carro sigue corriendo. Por inercia, sigue corriendo hasta que se para. Es un ejemplo bastante grotesco, como lo estoy haciendo, pero exactamente sucede. La persona realiza todas sus actividades con el cerebro funcionando. Cuando el cerebro muere, esa persona, sus órganos van a dejar de funcionar por inercia progresivamente en un corto tiempo. Por eso es que hay un grupo especializado de médicos, enfermeras, que se encargan de mantener este donante. Luego que se ha diagnosticado un paciente con muerte cerebral en una unidad de cuidados intensivos, este paciente recibe todo el soporte vital. Una máquina de ventilación mecánica le permite transmitir oxígeno a todos los órganos con una adecuada circulación. A ellos se suman medicamentos, lo que sea necesario para mantener en condiciones óptimas esa circulación y oxigenación que no son los elementos que van a nutrir al órgano hasta el momento de la remoción de los órganos y el implante del mismo en un paciente colorectal. ¿Y cuánto tiempo se puede conservar el órgano en el caso de muerte por muerte encefálica? Como digo, un paciente con muerte cerebral puede conservarse 72 horas, 72 3 horas. días, máximo 4 días. En ese lapso de tiempo hay que hacer todo el esfuerzo médico, ¿no? Logístico, para mantener en condiciones óptimas estos órganos para ser trasplantados. Una vez que los órganos son removidos, son preservados. Son cadenas de frío con soluciones preservantes que se mantienen hasta el momento del implante. Desde el momento en que son extraídos, tenemos diferentes tiempos. Un corazón, después de removido, tiene que implantarse máximo en 6 horas. Un hígado, en 12 horas. Un riñón puede aguantar hasta 30 horas. El páncreas, 6 horas. Intestino, 6 horas. Las córneas pueden durar un poco más. Fuera de ese tiempo, esos órganos van a tener problemas para funcionar y pueden llegar a no funcionar. Muy bien la aclaración. Bueno, vamos a otra pregunta entonces. ¿Cuáles son las instituciones que realizan trasplantes? Acá en el país, el trasplante viene realizándose hace más de 40 años. El primer trasplante renal se realizó en Ica por el doctor Augusto Hernández. Luego hicieron el Hospital Naval, el Hospital Almenara, el Hospital Arrebagliata. E-Salud es la institución en el país que inició los trasplantes y que continúa hasta la fecha realizando todo tipo de trasplantes. Trasplante de hígado, trasplante de pulmón, trasplante de riñón, trasplante de córneas, trasplante de corazón, se realizan en el Hospital Almenara. Igualmente en el Hospital Revallet se realiza trasplante de riñón, trasplante de corazón, trasplante de córneas, trasplante de médula ósea. Igualmente en los hospitales de provincias
como es en Chiclayo, en Arequipa, en Huancayo se realizan trasplantes de riñón. La mayor demanda de trasplantes en el país es trasplante renal. Igualmente, el Ministerio de Salud ha iniciado su programa de trasplantes en Cayetano Heredia, y trasplante renal básicamente. En el Hospital del Niño de San Borja se realiza el trasplante de riñón, trasplante de hígado. Y en otros hospitales, como son igualmente en provincias, ¿no? Cada vez la donación de órganos se está tratando que mejore. La demanda de pacientes que requieren un trasplante cada día aumenta. Por lo tanto, la necesidad de trasplante en el país cada día es mayor. Por eso hacemos un llamado a toda la población a solidarizarse con estos pacientes que sufren de enfermedades crónicas terminales. Para mencionar específicamente dentro del hígado, hay niños que nacen con una enfermedad congénita que se llama atresia de vías biliares. Estos niños, con única expectativa de vida, tienen 1 año. Si no se trasplantan, estos niños van a morir indefectiblemente. Entonces, estos niños, para salvarse, necesitan de un trasplante de donante cadavérico o donante vivo. En la donación en vivo es otro tipo de donación que se da y acá en el país y específicamente en mi salud lo estamos realizando. Le traslado también, doctor, consultas. Bueno, con lo último que ha mencionado, la persona que dona un riñón, justamente, ¿puede vivir con un riñón normalmente? La donación cadavérica es factible para aquellos órganos que son dobles, como el riñón, Ujú. o para aquellos órganos que tienen capacidad regenerativa. El riñón, todas las personas tenemos 2 riñones. Donando un riñón, la persona que dona puede vivir con un riñón. La primera condición para ser donante vivo es que esa persona sea completamente sana para poder donar un órgano o parte de su órgano, como es el caso del hígado. El hígado, ustedes habrán escuchado de la mitología griega, Prometeo. Prometeo fue un dios que dio el fuego al hombre, se compadeció y por ese hecho el dios del Olimpo, Zeus, lo castigó y lo mandó al Cáucaso donde estaba encadenado a una peña. Todos los días venía un águila y le sacaba las entrañas. Pero como él era un dios, se regeneraba al día siguiente esos órganos. En base a esa mitología griega, allá por los años, hace 30 años, 40 años, empezaron las investigaciones sobre la regeneración hepática y llegaron a la conclusión que la célula hepática, que es el hepatocito, tiene esa capacidad de regeneración. Por eso es que en la actualidad el hígado se considera como un hígado doble, el lado derecho y el lado izquierdo, ya que tiene esa capacidad regenerativa. Entonces, los riñones, por ser doble, la persona puede donar un riñón. El hígado puede donar una parte del hígado para un niño o para un adulto y tiene capacidad de regeneración. Esa persona completamente sana que donó sus órganos va a ser sometida a un acto quirúrgico completamente como cualquier otra intervención quirúrgica de alta complejidad y después de la misma va a poder hacer su vida completamente normal. Muy, doctor, interesante. Vamos ahora a solamente leerle algunas consultas tipo mito de lo que se suele hablar del tema de donación de órganos. Les traslado algunas. No quiero donar porque pueden comercializar con mis órganos donados. ¿Qué opina acerca de eso? Eh, Son mitos que ensombrecen el panorama de la donación de órganos. La comercialización de órganos está sancionada por ley. O sea, aquellas personas que venden sus órganos o profesionales que inducen a esta situación son penalizados de acuerdo a la ley. O sea, hay que tener presente que hay pacientes, como ya lo he dicho anteriormente, con enfermedades crónicas terminales, cuya única alternativa de vida es la donación de órganos, ¿no? Recordando que de un donante se pueden salvar 10 personas. Entonces, ese mito de que se va a comercializar los órganos
sí ha existido en el pasado en todo el mundo, pero a lo largo de los años se ha ido sancionando eso. Por eso es que en la actualidad hay mucho celo y el procedimiento, el proceso de donación lo manejan personas totalmente responsables de que la donación de órganos, como dice la ley dice, la donación es un acto solidario, voluntario, gratuito y anónimo, en el cual no debe haber mediación de ninguna parte pecuniaria. En esa misma ley dice, no hay que confundir el proceso de la donación, el acto de la donación, con el pago que requiere todo el proceso. Porque la misma ley dice, la donación es un acto voluntario, solidario, gratuito y anónimo. Los procesos que demanden la donación de órganos, la extracción de órganos, el mantenimiento de órganos y la distribución de órganos tienen un costo. Una operación requiere de insumos, sala de operaciones, mandiles, guantes, gasas, hilos, sueros, medicamentos. ¿Eso quién lo paga? El hospital trasplantador. O sea, no hay que confundir el proceso, el acto de la donación con los procesos que requieren la donación de órganos. Ujú. Bien, y por último, doctor, si dono las córneas de mi familiar, le van a sacar completamente los ojos. Otro temor del público. ¿Perdón? ¿Cuál era la pregunta? No, el público, le traslado lo que dice el público, ¿no? Digamos en forma de mito. Si dono las córneas de mi familiar, puede que le saquen completamente los ojos. Hay técnicas en las cuales se saca solamente las córneas y hay técnicas en las cuales se saca completamente el globo ocular para preservar hasta el momento que se va a implantar. Pero esa persona a quien se le retira los globos oculares, o sea, van a ser colocados otros dispositivos que simulan el globo ocular y van a quedar completamente normales, no van a quedar desfigurados. Por eso, repito, el proceso de donación durante la extracción de los órganos es una cirugía compleja, desarrollada con toda la minuciosidad, los insumos, los requerimientos y todo con una intervención quirúrgica compleja, dejando a la persona en las mejores condiciones para el destino final que requiere con el respeto que merece esa persona que en vida fue. Muy bien, doctor, estamos ya en la parte final del segmento. Agradecemos bastante su participación, todos sus aportes y aclaraciones respecto a este tema que es muy importante, que hace falta promover en nuestro país. Quizás puede dejarnos un mensaje final a todo el público, por favor. Sí, hacer un llamado a la población en general sobre estas cifras que menciono, ¿no? Hay, la principal demanda es el paciente con insuficiencia renal que requiere un trasplante renal. Siguen los pacientes que requieren trasplante de hígado. Entonces, hay que solidarizarse con estas enfermedades, con estos pacientes que sufren. Los pacientes con enfermedad renal crónica terminal están sujetos a una máquina de diálisis para poder vivir. Tienen una mala calidad de vida y esa mala calidad de vida va deteriorando su estado general y al final llegan a la muerte con una mala calidad de vida. Los pacientes con problemas cardíacos, pulmonares, hepáticos, requieren de un trasplante hepático en este estadio terminal. Entonces, ¿por qué no donar los órganos si podemos hacerlo? Recordar que esa gran demanda de pacientes hay niños. Los niños son el futuro del país. Y esos pacientes trasplantados van a hacer una vida completamente normal. Van a contribuir con el país, ya que van a poder desarrollar todas sus potencialidades físicas, psicológicas y mentales. Asimismo, hay que recordar que a los medios de comunicación difundir la necesidad de la donación de órganos, promover la donación de órganos y a las entidades gubernamentales
hacer un llamado para que haya una política de gobierno en relación a estos temas, la promoción y la donación de órganos, ya que hay una gran necesidad de donación de órganos. Existe una dirección general de donación de órganos y trasplantes, que su principal función de esta organización dependiente del ministerio y que tiene como formación de ese consejo, digo, 5 componentes. Según la ley, dice que el consejo directivo debe estar conformado por el Salud, MINSA, Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa y las clínicas privadas. Entonces, esta organización, con esos 5 componentes, debe esforzarse por priorizar la promoción y donación de órganos. ¿Cómo hacer la promoción y donación de órganos? A través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que hablar continuamente, diariamente sobre esta necesidad. Si España tiene la tasa de donación que tiene, es porque durante muchos años ha trabajado con los medios de comunicación, con el apoyo gubernamental, informando a la población en general, incentivando a la población para que haya una mejor tasa y poder dar una mayor cobertura de trasplante a aquellos pacientes que no necesitan. Todas las entidades tienen que sumarse a esto. El colegio médico, el Ministerio de Salud, E-Salud, las clínicas, todos los trabajadores e instituciones de salud a la par con la parte administrativa y la parte gubernamental. Así, doctor, muchísimas gracias por su importante mensaje. Es cierto, tenemos que, bueno, en general, realizar o promover más cultura de información con respecto a la donación de órganos y, por supuesto, campañas de sensibilización o concientización al público para que estas cifras aumenten cada año. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, estuvo el doctor Víctor Hugo Torres Cueva, médico cirujano, hepato pancreatobiliar y trasplante del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias. Gracias al público también. No olviden seguirnos. Estamos en redes sociales como CMP Lima, realizando diferentes segmentos de salud para todos nuestros colegiados y público en general. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Habla con tu médico. Buenas tardes. Buenas tardes.